Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. En breve habría en Colombia un cese del fuego multilateral. Esto lo anunció hoy el presidente Gustavo Petro al concluir en Nueva York su participación en la Asamblea de Naciones Unidas. El mandatario explicó que la propuesta se hará pública en cuestión de días y aclaró que el cese multilateral significa que los diversos actores de la violencia, que son múltiples, cesarán de disparar. Calificó el hecho como el inicio del fin de la violencia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Defensoría del Pueblo reveló que ha identificado 108 casos de invasiones en el país. Según el defensor del pueblo, Carlos Camargo, son cerca de 6.000 familias que estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional. La mayor incidencia se presenta en el departamento del Cauca. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, suspendió el contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos en Cali y la Unión Temporal AMI por 215.000 millones de pesos, luego del hallazgo de los presuntos sobrecostos. También defendió al exgerente Juan Diego Flores, quien renunció tras la polémica. Además, ordenó el retiro de otros funcionarios de la compañía y convocó a una asamblea extraordinaria para mañana a las 8 de la mañana. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Caos y pánico en Rusia tras la orden de Putin de reclutar a 300.000 hombres para la guerra en Ucrania. Miles se vuelcan a los aeropuertos en busca de tiquetes para huir del país. Aumentan protestas contra la orden de reclutamiento en Rusia. El hijo del portavoz de Putin se niega a ir a la guerra. Rusia y Ucrania llevan a cabo el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra. Fricción en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos ataca a Putin y la delegación rusa se retira del recinto. Poderoso sismo de 6.9 grados sacude a los mexicanos en medio de la noche. Expertos advierten que está a punto de formarse una tormenta monstruosa en el Golfo de México en los próximos días. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Rusia se hunde en la incertidumbre y el pánico de los ciudadanos tras el llamado de Putin para reclutar a miles de hombres para la guerra en Ucrania. Muchos rusos intentan huir del país mientras otros son arrestados por protestar contra la medida del gobierno. Crece la indignación en Rusia por la medida de Vladimir Putin de movilizar a 300.000 reservistas con la argumentación de que es necesario para proteger al pueblo ruso de lo que llamó la máquina de guerra del occidente colectivo en Ucrania. Varios hombres rusos con miedo a lo que pueda pasar con sus vidas se apresuraron hacia las fronteras de su país. Los precios de los tiquetes de avión para salir de Moscú se dispararon por encima de los $5.000 para los destinos más cercanos y la mayoría se agotó por completo para los próximos días. Incluso muchas personas compraron sin importarles a dónde vuelan. Las autoridades rusas hacen todo lo posible para que los ciudadanos sigan las instrucciones del mandatario. Inclusive el presidente de la Duma estatal pidió a los parlamentarios que cumplan los requisitos y se alisten al ejército para participar en la guerra en Ucrania, ya que ellos no tienen blindaje y son momentos de desafío. Parece que algunos creen que tienen corona. La respuesta a una falsa llamada de reclutamiento del hijo de Dmitry Peskov, uno de los hombres más cercanos al mandatario ruso, sorprendió y enojó a muchos. Se excusó y dijo que no se presentaría a la convocatoria militar. Aseguró: soy un Peskov, resolveré el tema a otro nivel. Los que se opusieron a la decisión y salieron a marchar se enfrentaron a la fuerza del gobierno. Al menos 1.386 personas fueron detenidas y organizaciones de derechos humanos denuncian que muchos de los arrestados serán obligados a sumarse al ejército ruso. Ucrania y Rusia llevaron a cabo el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra. Ucrania y Rusia realizaron el mayor intercambio de prisioneros desde que empezó la guerra. Kiev canjeó al político prorruso Viktor Medvedchuk, detenido en la capital ucraniana desde hace meses, por 215 prisioneros ucranianos, entre ellos los que considera héroes del regimiento Azov.
El intercambio de prisioneros se produjo después de meses de negociaciones entre ambos países, debido a que el pasado mes de abril el propio Medvedchuk pidió a través de un video que se le canjease por civiles y soldados ucranianos que resistían en Mariupol. Durante el canje realizado, Ucrania recibió 124 oficiales que estaban en poder de los rusos y 108 integrantes del regimiento Azov, que resistió durante más de 80 días en la acería Azovstal de Mariupol. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, criticó el cinismo de Occidente y abandonó el Consejo de Seguridad de la ONU para no escuchar las críticas de Estados Unidos. La primera reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York desde que empezó la guerra en Ucrania contó con una breve presencia del canciller ruso Sergei Lavrov, quien llegó tarde a la reunión y justo cuando le tocaba hablar, espacio en el que reiteró el discurso oficial del Kremlin en defensa de su invasión que calificó de inevitable. Lavrov incluso se refirió a un estado totalitario nazi de Ucrania y denunció impunidad por sus actos desde 2014, asegurando que esta está garantizada por sus aliados occidentales, a los que el diplomático tildó de cínicos antes de concluir su discurso y abandonar el Consejo de Seguridad para no escuchar las críticas a Moscú, como las lanzadas por el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien instó a la comunidad internacional a hacer rendir cuentas al presidente ruso Vladimir Putin por su ofensiva, advirtiendo que Washington no permitirá que se salga con la suya. Un nuevo sismo en la madrugada de este jueves se registró en México con epicentro en Coalcomán, Michoacán, ocasionando por lo menos 2 decesos. Según el Servicio Sismológico Nacional, el temblor fue de magnitud 6,9 grados en la escala de Richter. Los primeros reportes señalan que el movimiento telúrico fue percibido de forma intensa en todo Michoacán, Jalisco y Morelos. 2 personas fallecieron en Ciudad de México, un hombre por un infarto y una mujer que se golpeó la cabeza al caer en las escaleras de su domicilio tras la activación de la alerta sísmica. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega sacó del aire la señal de CNN en español. Esta nueva acción del gobierno nicaragüense desconcierta, pues la cadena internacional de noticias fue cortada sin previo aviso o notificación a la audiencia o al propio medio. El presidente no se ha pronunciado acerca del bloqueo de la emisión en el territorio luego de 25 años de operación. Estados Unidos emitió una declaración de desastre mayor para la isla de Puerto Rico en respuesta al huracán Fiona. Esta declaración de desastre mayor permite activar las ayudas económicas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para ofrecer servicios y trabajos de emergencia a los damnificados por el huracán. Gran parte del estado sigue sin energía y sin combustibles, mientras algunos sectores permanecen incomunicados por vía terrestre. La tormenta Hermine podría ser un monstruoso huracán en los próximos días. Los modelos de previsión muestran que la tormenta en desarrollo podría convertirse en una amenaza para la costa estadounidense del Golfo de México la próxima semana. Hay un 70% de posibilidades de que se convierta en una depresión tropical en las próximas 48 horas y hay un 90% de posibilidades de que se desarrolle en los próximos 5 días, según el Centro de Huracanes. En una entrevista para Fox News, el exmandatario Donald Trump aseguró que los presidentes pueden desclasificar documentos con solo pensarlo, refiriéndose a los documentos que se llevó consigo a su casa en Florida y que actualmente son objeto de una extensa investigación del Departamento de Justicia. Por otro lado, el mandatario recibió una nueva derrota tras confirmarse que el gobierno sí podrá seguir investigando los documentos incautados, pese a que se nombró un perito para ello. A 31 llegó el número de personas que perdieron la vida en choques con las fuerzas de seguridad iraníes durante las protestas que estallaron por la muerte de una joven detenida por la policía de la moral por no llevar el velo según las normas impuestas. Las autoridades iraníes bloquearon el acceso a Internet y a redes sociales tras 6 días de cruentas manifestaciones y represión que suscitó duras condenas en el mundo. El gobierno busca apelar a la calma con un tímido anuncio de investigación de la muerte de la joven y acusó a Occidente de exacerbar las preocupaciones.
El presidente iraní Ebrahim Raisi canceló una entrevista con CNN en Nueva York después de que la célebre periodista Christiane Amanpour se negó a usar un hijab o velo islámico. El hecho se produce en medio de intensas protestas en contra del uso de este velo en Irán, cuyo uso era exigido por el mandatario, que dejó literalmente plantada a una de las más respetadas presentadoras y corresponsales de guerra en el mundo. La tecnología wearable ahora es capaz de ofrecer datos para precisar la cantidad de estrés diario de una persona y plantear una serie de ejercicios de respiración tranquilizantes, además de proporcionar información real sobre la salud del cuerpo. Para casi todas las personas es inevitable enfrentarse a momentos de estrés en su día a día, ya sea por trabajar bajo presión o por problemas personales. Y ahora la tecnología wearable es capaz de identificar cuáles son las situaciones específicas que detonan los niveles de estrés de una persona para evitar que estos deriven en un caso crónico. Ese es el caso de dispositivos como el Huawei Watch GT3 Pro, que tiene una función de medición que no solo le ayuda a sus usuarios a precisar la cantidad de estrés con el que lidian a diario, también ofrece ejercicios de respiración tranquilizantes para ayudar a calmar la mente y el cuerpo. Pero esa no es la única capacidad de este reloj inteligente, que viene con interesantes modos para el cuidado de la salud respiratoria, metabólica y circulatoria del cuerpo, como es el caso del electrocardiograma de alto rendimiento, el cual sirve de referencia para conocer el estado del corazón en tiempo real y en pocos segundos. El GT3 Pro también es capaz de monitorear los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y es compatible con más de 100 modos deportivos. Muy buenas noches. El país fue sorprendido, sacudido, diría yo, por una serie de denuncias sobre graves irregularidades en la contratación de las empresas públicas municipales de Cali en Cali. Esas denuncias provocaron, entre otras cosas, la inmediata renuncia del gerente general de Cali, doctor Diego Flores. El senador Alexander López, actual presidente del Pueblo Democrático, fue el primero en denunciar públicamente las graves irregularidades que se estaban cometiendo en Cali. Y él es nuestro invitado esta noche. Senador López, muchas gracias por aceptar. ¿En qué consisten todas estas escandalosas irregularidades que se descubrieron y que usted denunció? Yamil, buenas noches. Hace más de un año hice una rueda de prensa en la ciudad de Cali y advertía que se veían venir contratos en empresas municipales de Cali por casi 1.3 billones de pesos. Y enumeré los 11 contratos que estaban en lista en empresas municipales de Cali para adelantar. Uno de esos contratos era una granja solar en uno de los municipios del Valle del Cauca, y otro contrato era un contrato de medidores inteligentes. Efectivamente, los dos contratos se hicieron por invitación pública, prácticamente un contrato asignado a dedo, sin el lleno de requisitos, el primero de granjas solares. Estos hechos yo los denuncié ante la Fiscalía y ante la Contraloría, presenté las pruebas que tenía para demostrar que esos contratos estaban viciados. Y hace aproximadamente 20 días logramos demostrar cómo se han modificado en 20 ocasiones las adendas de ese contrato para beneficiar a un solo contratista que no cumplía con los requisitos y que además podía llevar en Cali y a los ciudadanos de Cali y del Valle del Cauca a un pago absolutamente injusto por un contrato que era casi que imposible. ¿Injusto o ilegal? Injusto e ilegal. Hoy estamos ante otro hecho muy grave de corrupción. Ese contrato anterior era 250.000 millones de pesos. Y este contrato que hoy toma la decisión el alcalde de Cali de declarar su nulidad era por 215.000 millones. Un contrato donde le cobraban en Cali por un televisor 43 millones de pesos, cuando ese mismo televisor en el comercio en Colombia cuesta 4 o 5 millones de pesos. Sí. Donde le cobraban en Cali
a los usuarios de Encali, a los que pagamos las tarifas de servicios públicos y los recibos por una videoproyector, cerca de 700 millones de pesos, y donde además cobraban por sillas como estas ergonómicas que pueden costar en el mercado 800.000 o 1 millón de pesos, cobraban 17 millones, y por escritorios para utilizar un computador cobraban 43 millones de pesos. Ese es un contrato de 215.000 millones de pesos, Yamid. Casi entre los dos contratos, medio billón de pesos, hacían parte de los contratos que hacía un año yo había denunciado. Y esto obviamente demuestra cómo empresas municipales de Cali está siendo mal gerenciada, mal gobernada, y cómo al interior de Cali ha llegado unos clanes mafiosos que se han tomado esta empresa pública para su beneficio personal, y lo que está generando no solamente un incremento desmedido en las tarifas de servicios públicos a los vallecaucanos, a cerca de 4 millones de usuarios, sino que también está generando pues graves pérdidas en el desarrollo empresarial de empresas municipales de Cali. Pero a ver, senador, ¿a quién o a quiénes llama usted clanes mafiosos? A ver, es parte de lo que tienen que ubicar los órganos de control. Por eso yo saludo con alegría y la verdad con esperanza la decisión que tomó el día de ayer el fiscal general de la Nación, el doctor Barbosa, de enviar una comisión de fiscales en Cali para que recojan todos estos contratos y las pruebas que les las vamos a entregar. Pero también saludo la decisión que tomó el señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Hernán Rodríguez, quien ordenó la intervención integral de Encali, un grupo de contralores desde Bogotá, porque las entidades de control de Cali no funcionan, no sirven para nada, ni la personería, ni la Contraloría Distrital sirven absolutamente para nada, y ese grupo de contralores van a recoger todas las pruebas, pero además van a hacer una audiencia pública, para que quienes tengan las pruebas, los documentos y una audiencia privada, los entreguen y podamos entonces descubrir ese clan que definitivamente se apoderó en Cali, con la complacencia, debo decirlo ya de manera directa, del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien es el responsable, o sea, el mayor responsable por esta crisis y este caos que se está presentando en las empresas municipales de Cali. ¿Por qué sucede eso? El alcalde Jorge Iván Ospina, por mandato constitucional y legal, es el responsable de las empresas municipales de Cali. Es el administrador, es el presidente de la junta directiva de la empresa y es el que debe cuidarla y protegerla. Y justamente es él quien ha nombrado a estos funcionarios en representación de sectores políticos que lo llevaron a él a la alcaldía, sectores políticos que ha puesto estos nombres y que llevaron, lo he dicho yo de manera contundente y de manera seria, a la renuncia del gerente de las empresas municipales de Cali que usted me enunciaba. Y es que aquí no solamente debe renunciar el gerente de Cali, como ya lo hizo, sino que aquí quien debe renunciar es el alcalde de Cali. Porque el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es el que nos llevó a este estado, ¿sí?, de crisis y de incertidumbre en la ciudad de Cali por el mal manejo de la empresa. Deben salir los gerentes de área, deben salir los gerentes de contratación, gerente de abastecimiento, debe salir el gerente financiero, el gerente de informática y todos estos funcionarios que están desarrollando una perversa gestión y que están llevando al acabose al mayor patrimonio público del suroccidente colombiano, Yamid. Pero mire, senador, el doctor Juan Diego Flores, gerente general de Cali, que renunció como consecuencia de la denuncia y del descubrimiento de estas irregularidades que se han denunciado por parte suya primero, hoy denunciadas en la ciudad de Cali, que provocaron la intervención tanto del Contralor como del fiscal, originaron la renuncia del doctor Juan Diego Flores. ¿En dónde está el compromiso, la responsabilidad concreta del señor alcalde con la empresa con la que se firmó el contrato denunciado? Son dos contratos en particular, Yamid. El primero, la granja solar por 250.000 millones,
Eso es... Hace 20 días. Sí. Un contratista que no cumplía con los requisitos, un contratista que le adecuaron la licitación, porque fue una invitación directa, ¿sí?, a estos contratistas, ¿sí?, prácticamente un contrato a dedo, saltándose... Pero no, sino un oferente. Se presentaron unos 4 o 5, al final quedaron 2, y en el desarrollo del contrato fueron tantas las modificaciones que hicieron los funcionarios de Encali que llevaron a que una sola empresa cumpliera con los requisitos. Cuando investigamos esa empresa no tenía sede en Cali. Esa empresa no cumplía con esos requisitos que exigía en Cali, no era una empresa de servicios públicos. Mejor dicho, esa era una empresa que, desde el punto de vista contractual, iba a incumplir completamente ese contrato. ¿Qué empresa era? Era la empresa Clarsen, supuestamente una multinacional. ¿Qué sabe usted sobre eso? Pues estamos investigando aún. Eso es una empresa que existe aparentemente en los Estados Unidos y en Asia, pero en Colombia pues hemos encontrado que finalmente esa empresa no tenía los soportes, ¿sí?, diríamos nosotros, que pudiesen garantizar el cumplimiento de un contrato del orden de los 250.000 millones de pesos. Por eso el mismo gerente Juan Diego, una vez se hizo la denuncia por periodistas, ¿sí?, que asumieron esa denuncia que yo en su momento había hecho, pues obviamente periodistas de la W, pues se logra pues generar el ruido nacional y el gerente en Cali pues toma la decisión de echar para atrás. Pero el contrato del que estamos hablando de hace 24 horas, que es el contrato de medidores inteligentes por 215.000 millones de pesos, que contienen los televisores a un valor del más del 500, tal vez, bueno, sé, el 5.000% del valor real, pues este era un contrato también a dedo, un contrato amañado con un solo proponente, y obviamente, como lo dijo el alcalde de Cali hoy tratando de remediar la situación, pues que echó también para atrás ese contrato, dijo que lo más probable es que ese contrato tuviese dolo. Pero mire, senador querido, lo que usted está haciendo con esta denuncia y viene haciendo desde hace varios meses con otro contrato que no es este, sino que ahora se refuerza con el nuevo contrato, ¿es una actitud política o de fiscalización como senador? Respóndame inmediatamente después de comerciales. Le preguntaba, senador, si la denuncia suya no es una especie de control político, sino de control jurídico. Yamil, yo entré a laborar en las empresas municipales de Cali cuando tenía 18 años. ¿Usted trabajaba allá? Trabajé 14 años. No puede ser. Fui presidente del sindicato. No puede ser. Y conozco a la empresa en detalle. No me digas. Y soy amigo de casi el 80% de los trabajadores y funcionarios de esa empresa. David, Yamil, perdón, defender esa empresa le costó la vida a 8 trabajadores, le costó el exilio a más de 10 familias, mutilaciones a otros, y defender esa empresa le costó mucho a los ciudadanos y ciudadanas del Valle del Cauca. ¿Y eso por qué tan raro? Porque esa empresa intentaron privatizarla en 36 ocasiones. No me Yamil. digas. Y la ciudadanía y los trabajadores y nosotros desde el sindicato la defendimos. ¿Pero qué y por qué? Porque las privatizaciones se convirtieron en otro instrumento de corrupción. Llegó el modelo neoliberal en el 93-94 y empezaron a acabar con las empresas del Estado. Por eso hoy la mayoría de empresas, así como cuando privatizaron y liquidaron Telecom, Adpostal, la Caja Agraria, vino toda esa oleada de privatizaciones, lo que se convirtieron en grandes negocios de grandes multinacionales y de grandes operadores y empresarios nacionales que se apoderaron del servicio de aseo, se apoderaron de los acueductos de toda Colombia y prácticamente destruyeron el Estado, se apoderaron de las empresas eléctricas. Lo que pasó con Electricaribe es justamente ese modelo de privatización. Llegaron los privados, se robaron los recursos públicos, se robaron esas empresas y después dejaron esas empresas abandonadas, como ocurre con los 8 departamentos del Caribe. Junto a los antioqueños defendimos a EPM, defendimos a Encali, defendimos la ETB y la empresa de Acueducto de Bogotá, y son las únicas empresas públicas que quedan en Colombia. En el caso mío, yo tuve 3 atentados ya a mí contra mi vida, ¿sí? Por esos hechos hay miembros del ejército condenados penalmente, ¿sí?
Hay también por esos hechos paramilitares que confesaron que yo era objetivo militar de Carlos Castaño y de las autodefensas de Colombia, y justamente los grupos paramilitares y grupos de extrema derecha asesinaron a trabajadores de Encali que defendían esa empresa. Esa empresa nos duele. Además hay algo muy importante, Yamit. Empresas Municipales de Cali me dio políticamente lo que soy. Yo me hice abogado gracias a que Empresas Municipales de Cali pagó mi carrera de abogado. Empresas Municipales de Cali me permitió formarme política e intelectualmente, y Empresas Municipales de Cali me ayudó a tener una visión y una lectura de la importancia de que el agua esté en manos del Estado, de que el servicio de energía esté en manos del Estado y que el servicio de telecomunicaciones o los servicios públicos domiciliarios estén en manos del Estado. Así que esto ha sido una defensa grande. Y gracias a Encali también yo di el salto al Congreso. Yo llegué al Congreso, yo era abstencionista, Yamit, yo nunca había votado en ninguna elección. Yo la primera vez que voté por mí a la Cámara de Representantes y por el maestro Carlos Gaviria al Senado de la República. Entonces, en Encali tengo mi corazón, tengo mi historia, tengo mi vida y tengo una cantidad de hermanos y hermanas con quienes hemos defendido ese patrimonio. Por eso me duele, y la defensa que yo he hecho en Cali, que hago todavía en Cali, es una defensa con amor, con historia, con pasión, y es una defensa de un bien al que amo, al que quiero y el que creo que puede prestar un muy buen servicio, y no solamente un buen servicio, sino que puede llevar bienestar al suroccidente colombiano y es más a toda Colombia. Entonces este no es un tema político, no es un tema electoral, es un tema de responsabilidad y es un tema de devolverle a una empresa lo que me dio en 14 años, una profesión, una estructura política, una formación humana y la defensa de un país como lo aprendí desde las empresas públicas de Cali. Pero entonces, senador, ¿qué pasó con la empresa que usted dejó? ¿Quién la tomó y quién la acabó, según sus palabras? Esa empresa fue intervenida por el gobierno nacional, en su momento Pastrana, la continuó Álvaro Uribe Vélez. Esa empresa fue intervenida 13 años y en 13 años hicieron y deshicieron con la empresa. Cuando vimos que la empresa la iban a desfalcar, cuando la iban a destruir, porque el objetivo era intervenirla para liquidarla, yo me fui al Congreso, a la Cámara de Representantes, y desde la Cámara de Representantes yo cada 8 días hacía sagradamente un debate en defensa de Encali. Me fui al Congreso por Encali y mire usted ya dónde vamos. Estamos hoy al lado de un gobierno, al lado de un presidente y una vicepresidenta dirigiendo los destinos de este país. Logramos la devolución de Encali. No, pero es que no me ha dicho qué fue lo que pasó en ese ¿Qué fue lo que pasó? En esa intervención dejaron muy mal herida a la empresa, logramos la devolución otra vez al municipio. ¿Quién? ¿Quién la dañó? ¿Quién la copó? En buena medida funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, porque Álvaro Uribe Vélez tenía un agente interventor. Inclusive en ese gobierno fue que me ordenaron un atentado contra mi vida. Ahí fue donde en el año 2005, en un tema que fue escándalo mundial y nacional, ordenaron la Operación Dragón para eliminarme a mí, a Berenice Celeita, defensora de derechos humanos y a miembros del sindicato. Y esa gobernanza, esa intervención de Álvaro Uribe Vélez y sus funcionarios le hizo mucho daño en Cali. Finalmente, desde el Congreso dimos una batalla grande con la ciudadanía y logramos que la empresa volviera a Cali. La empresa volvió a Cali hace aproximadamente 7 años y desde esos 7 años pues ha sido mal gobernada, pero la peor gobernanza que ha tenido en Cali son estos últimos 2 años y medio, casi 3 años, y es el gobierno de Jorge Iván Ospina. La verdad que lo que ha hecho Jorge Iván Ospina como alcalde de Cali no tiene nombre, ha debilitado la empresa, a mi juicio han amañado las cifras de la empresa y han vuelto la empresa en un botín burocrático. En Cali hay nóminas paralelas, en Cali los trabajadores no tienen implementos para trabajar, los vehículos mantienen dañados. En fin, hay una situación de antigestión de la empresa muy delicada y a eso se suma toda esta situación de contratos sin el debido lleno de requisitos y sin el cumplimiento de la ley que sí han caído en estas últimas 3 semanas, como el contrato de Granja Solar y como el contrato de medidores inteligentes por casi 500.000 millones de pesos. Ha habido una mala gestión y parte de esa tragedia que hoy vive en Cali es culpa del alcalde Jorge Iván Ospina de Cali. ¿Y cuál es el origen de esa franca enemistad que hay entre usted y el alcalde de Cali? Yo no soy enemigo de nadie, Yamit.
Pero el alcalde sí. Pero yo sí enfrento y combato a quienes destruyen el patrimonio. Yo no apoyé a Jorge Iván Ospina, no lo apoyé ni en el primer gobierno ni en el segundo, porque el primer gobierno de Jorge Iván Ospina fue muy malo. Sí, se inventó un tema de 21 megahoras, apenas hizo 11, 12, tal vez él dice que 13. Y los ciudadanos pagamos vía impuestos, esas megahoras no se hicieron, liquidó una entidad de salud, trató de privatizar un componente de telecomunicaciones en su momento en Cali, y después volvió. Y él quiso mi apoyo y tampoco lo apoyé, es que yo no confío en Jorge Iván Ospina. Y eso obviamente me llevó a invitar a los ciudadanos a votar en blanco. Y de hecho casi 90.000 caleños y caleñas votamos en blanco, entendiendo pues que no había una opción ni una propuesta que nos llevara pues a tener la confianza y la entereza para depositar nuestro voto. Entonces esto no es un tema, yo he enfrentado al uribismo, yo he enfrentado a la derecha de este país, he enfrentado al centro de este país, he enfrentado, el alcalde anterior era Mauricio Armitage, que era un alcalde popular, pues un alcalde diríamos nosotros que llegó por el centro, y también lo enfrenté cuando trató de hacerle daño a la empresa. Es que mire, Yamid, en Cali es mi gran amor y no acepto que la toquen ni con el pétalo de una rosa. Le debo mucho en Cali, Yamid. En Cali es de esos amores que uno mantiene. Hay gente que se enamora de la universidad, hay gente que se enamora del colegio. Yo en este caso me enamoré en Cali porque en Cali la verdad pues permitió, como le dije ahora, mi formación política, profesional, y me permitió la posibilidad de ver el mundo y el país de otra manera. Así que esto no es un tema personal, ni mucho menos. Es un tema de responsabilidad política. Además, yo soy senador de la República. Yamid, yo vivo en esa ciudad, yo vivo en Cali. Y yo tengo una responsabilidad constitucional y legal, y esa responsabilidad constitucional y legal la asumo. Si hay gente de izquierda gobernando en Cali o gobernando cualquier otra entidad del Estado, lo enfrentamos. Si es de derecha también, si es de centro también, en fin, lo público se defiende, las empresas públicas se respetan. Y esa ha sido pues una labor y una tarea que históricamente he adelantado en toda mi vida. Yo pues tengo relación en toda Colombia con los trabajadores y trabajadoras del sector de los servicios públicos, y esa ha sido una relación muy grande que me ha permitido mantenerme en el Congreso, defendiendo las pocas empresas que quedan. Yo soy defensor de EPM, por eso mi vehemencia en el caso de Hidroituango, todo ese desfalco y ese descalabro por más de 5.000 millones de dólares, yo fui uno de esos que denunció, ¿sí?, todo este tema de Hidroituango contra empresas públicas de Medellín y contra el patrimonio colombiano. Denuncié y enfrenté la privatización de la ETB, que logramos detenerla. El primer denuncio penal que se le instauró en este país como presidente Álvaro Uribe Vélez lo hice yo cuando liquidó Telecom, porque esa fue una liquidación ilegal. Así que toda mi vida he estado defendiendo lo público. Así que he enfrentado a los de derecha, a los de centro, y a los de izquierda no puedo decir porque a Cali nunca la ha gobernado la izquierda, porque Jorge Iván Ospina no es un alcalde de izquierda, él es Jorge Iván Ospina. Pero, a ver, senador, usted es un hombre de izquierda, es presidente del Polo, el alcalde, gobernador Jorge Iván Ospina es de izquierda, es hijo además de un hombre que fue de extrema izquierda. Admirable. Entonces, uno ve que es una especie de choque entre las izquierdas. Para nada, yo personalmente creo, sin meterme, diríamos nosotros, en la conciencia de Jorge Iván Ospina, yo hasta allá no llego, pero en la experiencia, en la historia, en lo que yo he vivido, yo no considero que Jorge Iván Ospina sea un hombre de izquierda. Creo que no. Pienso que pues él tiene su personalidad y tiene su disposición política, y esto no es un enfrentamiento, vuelvo y le reitero. Yo enfrenté a Álvaro Uribe Vélez 8 años en defensa en Cali, enfrenté al alcalde Guerrero en su momento cuando fue alcalde de Cali, enfrenté a Mauricio Armitage, y hoy estoy enfrentando a Jorge Iván Ospina y los clanes que están al interior de Cali. ¿Por qué acabo de llamar admirable al padre, el actual alcalde Jorge Iván Ospina? Hombre, ese es un hombre que tenía unos ideales de izquierda. Estamos hablando de Iván Marino Ospina. Tenía unos ideales, un hombre que murió por sus sueños, por sus ideales. El hombre creía que la lucha revolucionaria en armas era el camino para avanzar en la democracia y avanzar en la garantía de derechos del pueblo colombiano. Son todos los escritos de la historia que tengo de él, no lo conocí, conocí su historia, y tengo que reconocer que alguien que entrega y ofrenda su vida por unos ideales y unas causas, creo que es de admirar, aunque yo no comparto
el extremismo, digamos. Yo no comparto la lucha en armas como una herramienta o un instrumento para acceder al poder o para acceder a la democracia. Por eso toda mi vida he estado al frente, ¿sí?, de la lucha política, de la lucha social, liderando al movimiento social. Yo sí he participado de las huelgas que usted no se imagine, he participado de las protestas a lo largo y ancho del país toda mi vida, he sido un líder social y esa ha sido, diríamos nosotros, la forma como yo, diríamos nosotros, asumido la conciencia política que a través de la historia y a través de lo que ha sido mi participación en este proceso político del país he vivido. Y a usted, senador, ¿qué lo condujo a tener esa actitud sindicalista y social hoy? Yo soy un hombre, yo soy católico. A mí me educaron monjas franciscanas. Yo llegué a un barrio a un barrio popular de Cali, producto de una inundación que se llevó medio barrio en la ciudad de Cali, el barrio Fátima, y fui a vivir al barrio San Marino, un barrio que entregó el Instituto de Crédito Territorial. No había escuela, no había iglesia, no había puesto de salud. Y esa experiencia me marcó muchísimo. Llegar a un barrio, a un territorio sin acceso a la escuela siendo un niño. Yo estudié en una escuela de Esterilla, mi primaria, de Guadua. Y en esa misma escuela era la iglesia. Y en esa misma iglesia, escuela, también los sábados y domingos se aplicaban las vacunas. O sea, tenía 3 servicios esa ramada. Pero posteriormente entré a estudiar al colegio INEN de Cali. A los 11 años había un movimiento estudiantil fuerte. Y hice parte de ese movimiento estudiantil y ahí me formé como joven, como estudiante. Empecé a construirme una serie de valores y una serie de razones que me llevaron a mantenerme en esta posición. Después entré a Empresas Municipales de Cali a los 18 años. Ingresé inmediatamente al sindicato. Yo ya sabía que era el sindicalismo, pues por mi lucha estudiantil. Y ya como dirigente sindical me tocó que vivir ese momento de las privatizaciones. Rápidamente fui el presidente del sindicato y como presidente del sindicato lideré la defensa de la empresa contra las privatizaciones. Mire, doctor Alexander López, senador de la República, la historia que yo estoy escuchando y los televidentes igualmente, claro está, es absolutamente apasionante. Divina. Y en juego está una empresa tan importante, tanto para Cali como para Colombia como en Cali. Yo quisiera seguir hablando con usted, pero el tiempo hoy se nos agotó. Quisiera grabar ahora mismo el programa de mañana para transmitir toda la segunda parte de esta historia. ¿Me acepta? Con mucho gusto, Yamil. Muchas gracias, doctor Alexander. Televidentes quedan invitados para continuar escuchando esta fantástica historia, fantástica y dolorosa historia sobre Alexander López, presidente del Polo, y lo que está ocurriendo como consecuencia de sus denuncias con las empresas municipales de la ciudad de Cali. Los invito a que continúen ahora con Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Gobierno advierte que no está vigente ningún cese del fuego. Hay aproximaciones, pero aún no hay acuerdo, afirma ministro de Defensa. El cese multilateral es cuestión de días, afirma el presidente Petro en Nueva York. 108 predios invadidos ilegalmente en el país, revela Defensoría del Pueblo. Mayoría de la opinión pública apoya voto obligatorio, revela encuesta del Centro Nacional de Consultoría. El país no quiere que congresistas puedan ser ni ministros, ni alcaldes, ni gobernadores. Aida Merlano no acepta cargos por enriquecimiento ilícito. Lo bueno y lo malo del día sin carro hoy en Bogotá y Cali. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría abren investigación contra empresas municipales de Cali en Cali. Gremios alertan sobre cambios en los sistemas de salud. Van este año 600.000 quejas contra las EPS. Sigue en descenso el COVID-19 en el país. En la última semana hubo 23 muertos y 990 contagiados. EPS adeudan 10 billones de pesos a hospitales públicos.
Gobierno extiende subsidios a contratación de empleados. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió esta noche que no está vigente ningún cese del fuego. Señaló que el propósito de buscar la paz total no significa que las fuerzas militares bajen la guardia frente a la lucha contra la ilegalidad. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue contundente al expresar que en este momento es absurdo pensar en un cese del fuego con grupos armados. Este se daría hasta que haya negociaciones. Sería además absurdo que se pudiera hablar de un cese multilateral cuando en este momento ni siquiera hay una negociación que haya empezado. Es decir, sería absurdo pensar que se está planteando para allá el cese multilateral. Es una intención. ¿Qué es lo que determina que esa intención se concrete? Los avances que en cada caso se haga con cada una de las organizaciones, de acuerdo además con la caracterización que se tiene de esas organizaciones. El jefe de la cartera de defensa también fue claro al decir que la paz total que propone el gobierno del presidente Petro no es ingenua, por lo que la fuerza pública tiene instrucción de seguir atacando grupos armados. Ni somos ingenuos, ni la fuerza pública ha recibido ni siquiera una insinuación de bajar la guardia. Por el contrario, quiero afirmar con toda contundencia que la búsqueda de la paz no significa debilidad, que las fuerzas militares ni la Policía Nacional pueden dejar, ni han dejado de cumplir sus deberes constitucionales. Frente a las denuncias que se han presentado en algunas regiones del país, como en el Catatumbo, en el Cauca y en Nariño, donde se afirma por parte de líderes cocaleros que la erradicación forzada se sigue presentando, respondió: La erradicación forzada no se ha levantado aún de manera general la orden de hacerla, pero que entrados en conversaciones, en esos diálogos que ya ha adelantado en varias partes el ministro del Interior con la ministra de Agricultura, entonces la erradicación forzada se suspende. Las declaraciones se entregaron en medio de la presentación de la Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz, que tiene como eje la cooperación entre la policía, el ejército y la fiscalía. En breve habría en Colombia un cese multilateral del fuego. Así lo anunció hoy el presidente Gustavo Petro al concluir en Nueva York su participación en la Asamblea de Naciones Unidas. Informe de nuestro enviado especial, Carlos Ruiz. El cese multilateral de fuegos que se podría producir en los próximos días en Colombia sería entre todos los actores armados, pero el ejército colombiano mantendrá la capacidad de operar en cualquier parte del territorio nacional, advirtió el presidente Gustavo Petro aquí en Nueva York en una de sus últimas actividades públicas en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia. ¿Con qué grupos armados, presidente? Con todos los que se adhieran a esa posibilidad. ¿Cese de operaciones militares, acciones militares, presidente? Multilateral de fuego. Pero se suspenden operaciones militares, presidente. Cese multilateral significa que las diversas actores, que son múltiples, cesan de disparar. El presidente Petro también anunció que el gobierno colombiano va a comprar más de 5 millones de hectáreas de tierra que son improductivas para dárselas a los campesinos y las pagará con bonos de deuda pública. Eso implica una discusión económica. Les vamos a comprar la tierra por títulos de deuda pública que pueden hacer exigibles en cualquier momento en el mercado secundario de títulos con un fin fundamental. 5 millones de hectáreas, no todas, de las 30 que hoy tenemos en capacidad de producción, serán compradas por el Estado a precio comercial para ser vendidas a menor precio
a campesinos, a campesinas, a pequeños y medianos empresarios con un objetivo fundamental: crear una base de justicia social en el mundo agrario, que es el verdadero fundamento de la paz. El presidente Petro también anunció que estamos en la antesala del inicio de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y el fin pacífico de las bandas criminales. Con Carlos Ruiz desde Nueva York, Noticentro 1, CMI. La Defensoría del Pueblo dio a conocer el más reciente informe relacionado con invasión de tierras en Colombia. Por lo menos 108 han sido ocupados ilegalmente. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, reveló que en Colombia han identificado 108 casos de ocupación indebida o invasiones de tierras con corte al 21 de septiembre de este año. En el monitoreo que desde la Defensoría del Pueblo hemos venido efectuando al fenómeno de ocupación indebida o invasión de tierras en varias regiones del país, registramos un aumento de casos que requieren medidas urgentes por parte del gobierno para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de las comunidades en conflicto. La mayor incidencia se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos. Llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca. Al menos 13 invasiones tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales. Esto de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales y en las alertas tempranas de la Defensoría. Ante la alta expectativa sobre los cambios estructurales que promete el gobierno, es necesario contar con resultados muy rápidos para disminuir el riesgo de que los sectores sociales inicien nuevos procesos de movilización social. Las declaraciones se dieron en el primer encuentro internacional para la prevención y transformación de la conflictividad social realizado en la ciudad de Medellín. El presidente de la Justicia Especial de Paz, Eduardo Cifuentes, dijo que es necesaria una reparación total a las víctimas en la justicia transicional. El presidente de la JEP reclamó un sistema restaurativo en la justicia transicional para que haya una reparación total. Sostuvo que debe ser un deber inmediato del Estado. Nosotros no hacemos nada con un derecho de justicia transicional que simplemente se quede en la investigación y en la imputación, o más aún en el reconocimiento de la imputación. Hay que pasar a la sanción. Una justicia transicional sin sanción es una farsa, es una burla al derecho penal internacional y es igualmente un nuevo agravio a las víctimas. Anunció la presentación de una propuesta para esa reparación. Esa sanción restaurativa no podrá imponerse, no podrá ejecutarse, no podrá adoptarse si no existe un sistema restaurativo. El presidente de la JEP asistió en Barranquilla al segundo Congreso de la Justicia Transicional Diálogos para la no repetición, convocado por la Procuraduría General. La mayoría de los colombianos está de acuerdo con que sea establecido el voto obligatorio a partir del 2026, como lo propone la reforma política. Esto lo reveló una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1, CMI. En la reforma política aprobada en primer debate por la Comisión Primera del Senado, quedó estipulado que a partir de 2026 y durante 2 periodos, el voto será obligatorio. A la pregunta, en su opinión, ¿en Colombia el voto debe ser obligatorio?, el 58% de los consultados dijo que sí, el 40% que no y solo el 2% no sabe, no responde. Sí, yo estoy de acuerdo porque muchas personas se quedan en su casa y después están reclamando cosas sin haber salido a votar. Sí debería ser obligatorio el voto porque todos tenemos el derecho y el deber de votar, entonces es importante para el país nuestros votos. Porque creo que es algo que todos debemos hacerlo. Me parece una medida para que todos los colombianos votemos a conciencia y se vea en realidad el voto real del pueblo colombiano. Parece la mejor medida que han podido tomar. El Centro Nacional de Consultoría también consultó a los colombianos sobre otro artículo aprobado en la reforma política. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de que los congresistas puedan ser nombrados ministros y que aspiren a alcaldías o gobernaciones sin renunciar a su curul? El 20% está de acuerdo, el 76% en desacuerdo, el 4% no sabe, no responde. Esta es la ficha técnica de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI. La Fiscalía le formuló nuevos cargos a la influenciadora de redes sociales Aida Victoria Merlano por presunto enriquecimiento ilícito. Merlano se declaró inocente y dijo que va a pelear hasta el final.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía señaló a Aida Victoria Merlano por el delito de enriquecimiento ilícito, por presuntamente contribuir a ocultar 3.200 millones de pesos que previamente eran de la excongresista Aida Merlano, madre de la ahora procesada. No contaba con créditos en el sector bancario ni real de la economía. Asimismo, no registraba propiedades. Vale la pena decir bienes muebles o inmuebles a su nombre, que pudieran generar ingresos o fuesen susceptibles de incrementar su patrimonio. En suma, la señora Merlano Manzaneda era un fantasma para el sistema financiero colombiano. Merlano no aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía. Por supuesto que no acepto los cargos, señor juez. Voy a pelear hasta el final de este proceso por mi inocencia. El caso que enreda a Merlano tiene que ver con la creación de una empresa llamada ESAID, dedicada a la construcción, en la cual la excongresista destinó bienes días antes de su fuga. Otorgó en la Notaría 45 de Bogotá poder amplio y suficiente a su hija, Aida Victoria Merlano Manzaneda, a fin de llevar a cabo todas las diligencias tendientes al traspaso de sus bienes. Aida Victoria Merlano tiene otro proceso pendiente por el cual ya fue condenada a 7 años de casa por cárcel por ser cómplice en la fuga de su mamá. Bogotá vivió este jueves una nueva jornada del día sin carro y sin moto. 3 millones de personas se movilizaron en transporte público y 245.000 en bicicleta. La contaminación se redujo en un 38%. Hoy Bogotá se vio diferente. Lejos del caos vial, sus calles estuvieron despejadas. Transmilenio mejoró la velocidad, aumentaron los viajes en bici y se redujo la contaminación. Si no hubiéramos tenido hoy un día sin carro, estaríamos con una concentración de material particulado alrededor de 38% más alta, y lo cierto es que en este momento muy posiblemente estaríamos declarando una alerta ambiental. El rey de la jornada fue el transporte público. Los bogotanos se movieron un 80% en transporte público, un 2% en taxi. Fueron sancionados 476 conductores por violar la medida. Yo siempre ando en moto, pero hoy ha sido súper porque uno aprovecha y hace ejercicio. Los que llevaron la mejor parte fueron los taxistas. La lluvia, sumada a la falta de carros, los convirtió en un bien escaso. Estoy esperando un taxi hace media hora, no paran. 40 minutos llevamos esperando. La otra cara de la moneda fue la del comercio. Restaurantes y negocios de repuestos y muebles estuvieron vacíos. La caída en las ventas puede ser de más del 70-75%. Estuvo bastante solo. El exalcalde Enrique Peñalosa, promotor de la consulta popular que dio origen al Día Sin Carro, aseguró que es hora de modificar la medida. A mí lo que me parecería muy interesante es que todos los días hubiera una hora pico por la mañana y una hora pico por la tarde sin carro. Aunque en la mañana se presentaron algunas congestiones en el portal de USME y paraderos del SITP, las situaciones fueron atendidas rápidamente por el sistema. Y la ciudad de Cali también vivió hoy una nueva jornada del día sin carro y sin moto. Al menos 700.000 vehículos dejaron de circular en la ciudad. Durante 12 horas del día sin carro y sin moto en Cali hubo 5 accidentes de tránsito, entre ellos 2 buses del Mío. 71 conductores fueron sancionados por infringir la norma y a 55 les inmovilizaron el vehículo. Una persona fue capturada luego de atentar contra los agentes de movilidad al ser requerido y respetando la norma. Su reacción es accionar un arma traumática. En el momento hay una reacción inmediata de la policía, esta persona es detenida. Nuestro equipo de criminalística presenta todas las denuncias correspondientes. Hoy dejaron de circular cerca de 700.000 vehículos por las vías de la ciudad. En Medellín, en medio de la segunda jornada sobre derecho jurisdiccional disciplinario, el fiscal Francisco Barbosa anunció que enviará una comisión especial para investigar las irregularidades detectadas en la contratación de EMCALI. Contraloría y Procuraduría también investigan el caso. Desplazando las competencias de la Contraloría local, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez asumió directamente una revisión de los contratos ejecutados por EMCALI a raíz del escándalo denunciado sobre un contrato por más de 250.000 millones de pesos en el que se evidenciaron presuntos sobrecostos. Televisores de 43 millones, sillas de 16 millones, provocaron que el Contralor convoque una audiencia pública para revisar todo lo actuado en esta entidad que acumula procesos por 98.000 millones de pesos. La Fiscalía y la Procuraduría realizaron inspecciones hoy en EMCALI. Hoy ese equipo está recaudando todos los elementos materiales probatorios y evidencia física
están saliendo de la ciudad de Cali, yo creo que el día de hoy, y la Dirección Nacional Anticorrupción será la encargada de presentar los resultados al país en las próximas semanas también. La procuradora Margarita Cabello pidió hoy la suspensión del contrato suscrito entre EMCALI y la Unión Temporal AMI, que ha generado toda la controversia. El contrato número 500 CS 039-2022, ya que se pudo identificar en principio la existencia de presuntos sobrecostos en los productos contratados. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, suspendió el polémico contrato de las empresas municipales de Cali, EMCALI, que buscaba una modernización de la medición de energía. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, suspendió el contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos EMCALI y la Unión Temporal AMI por 215.000 millones de pesos, luego del hallazgo de los presuntos sobrecostos. No podemos posibilitar que el contrato se ejecute. Por eso entonces no hay un daño económico, porque este contrato no ha significado dineros egresados, no ha significado anticipos, no ha significado una erogación presupuestal. Además, ordenó el retiro de otros funcionarios de la compañía y convocó a una asamblea extraordinaria de la Junta Directiva, la cual será este viernes a las 8 de la mañana para evaluar el controvertido documento para el proyecto de medición inteligente de energía. No puede estar el jefe de contratación, no puede estar el señor gerente general y no puede estar ninguno de los servidores de alto nivel que han concurrido en el proceso de las adquisiciones. La Fiscalía General envió un equipo especial anticorrupción que junto a la Contraloría y la Procuraduría intervendrán para determinar si hubo irregularidades en la contratación. A propósito del polémico contrato de EMCALI, el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, alertó sobre una resolución de la Comisión de Regulación de Energía para el cambio de 10 millones de medidores de energía que podría terminar en posibles hechos de corrupción. La preocupación del representante Duvalier Sánchez radica en que los contratos para el cambio de estos medidores termine en manos de uno de los contratistas que hace parte de la unión temporal del polémico contrato de EMCALI. La CREC generó una resolución mediante la cual se va a hacer una reconversión de los medidores de energía eléctrica habituales que tenemos hoy, los convencionales, a una medición inteligente que busca una eficiencia. Esa conversión, aquí hay 72.000 para la ciudad de Cali, pero para Colombia pueden ser más de 10 millones de medidores de energía inteligente. Uno de los contratistas que hace parte de la unión temporal que se quedó con este contrato es un operador muy grande que también estuvo vinculado con la medición inteligente en Electricaribe, que ya sabemos cómo salió eso. El congresista además advierte por un gasto que ha pasado de agache en el contrato de EMCALI. Gestión comunitaria por transformador intervenido. Queda la gran duda de en qué se van a gastar esos 3.344 millones, porque no es la compra del transformador, es la gestión comunitaria por el transformador que se le va a hacer una intervención. El representante radicó los nuevos hallazgos en la Contraloría. El jefe de esta entidad se comprometió a revisar el caso desde Bogotá bajo su mando para evitar un detrimento patrimonial. El Consejo Gremial Nacional planteó hoy la necesidad de evaluar con rigurosidad los eventuales cambios al sistema de salud. A través de este comunicado, el Consejo Gremial Nacional, que representa a los más poderosos gremios empresariales del país, convocó al gobierno de Gustavo Petro a abrir una discusión colectiva sobre los posibles cambios y la reforma a la salud. Advierte que la salud no se debe desfinanciar y que la reforma al sistema se debe construir sobre los avances ya alcanzados. El comunicado dice textualmente: cualquier modificación al sistema debe partir de una evaluación rigurosa y objetiva de los resultados obtenidos, y señala que se convoca al Gobierno Nacional y a todos los actores del sistema de salud para que se discutan las decisiones. La Superintendencia de Salud reveló un preocupante informe sobre el número creciente de quejas de usuarios insatisfechos con la atención de las EPS. Este año los usuarios de las EPS han interpuesto ante la Superintendencia de Salud más de 638.000 quejas por mal servicio de estas entidades. El organismo informó que el 35% de estas quejas implica un riesgo de vida para los usuarios. Pocas semanas después de haber iniciado su gestión, el superintendente de Salud Ulaí Beltrán les hizo esta aclaración a las EPS. Yo no llegué
a acabar las EPS. Yo no llegué a liquidarlas. Ellas se vienen liquidando solas, porque incumplen los parámetros de obligatorio cumplimiento para permanecer ofreciendo lo que se ha evidenciado no han podido cumplir. El superintendente reveló que hay 8 millones de personas afiliadas a EPS que están al borde de ser intervenidas. La Asociación de Hospitales Públicos reveló que esas entidades enfrentan serias dificultades financieras por el incumplimiento en el pago oportuno de sus servicios por parte de las EPS. La presidenta del gremio de los hospitales públicos, Olga Zuluaga, alertó sobre la enorme deuda que tienen las EPS con los hospitales, que ya se acerca a los 10 billones de pesos. Eso ha llevado a que a través de los años ellos no puedan hacer inversiones, no puedan hacer actualización de tecnologías. Ahora, con lo que está planteando precisamente el gobierno nacional, lo que se busca y se espera es precisamente ese fortalecimiento, tanto en infraestructura, en dotación. En medio de tantas necesidades de los hospitales, los recursos se están quedando en los intermediarios. Los recursos se están quedando en las EPS, no están fluyendo hacia la red y eso está generando problemas en la prestación del servicio. Las mayores dificultades financieras las enfrentan los hospitales de las regiones más apartadas del país. Siguen a la baja los contagios de COVID en Colombia. En la última semana se reportaron 990 nuevos casos y 23 fallecimientos. El Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expresaron su rechazo a una demanda que pide a la Corte Constitucional la prohibición del aborto en Colombia. Después de que el Ministerio de Salud se opusiera a la nueva demanda radicada por la abogada Natalia Bernal, otras dependencias del gobierno se unieron en la defensa del aborto, que actualmente se permite libremente hasta la semana 24 de gestación. El Ministerio de Justicia advierte que todo lo que la Corte Constitucional ha dicho sobre el aborto es cosa juzgada y por tanto no hay cabida a reabrir este debate. Y Bienestar Familiar refutó los argumentos de Natalia Bernal, defendiendo que incluso las niñas del país tienen derecho a interrumpir sus embarazos. Los derechos a la salud sexual y reproductiva de las niñas y las adolescentes. Sus derechos tienen que ser protegidos y garantizados sin ningún tipo de coerción ni discriminación que ponga en riesgo o implique un retroceso en la garantía efectiva. El IDEAM alertó sobre la conformación de una nueva depresión tropical en el Caribe. De acuerdo con los mapas del IDEAM, una nueva depresión tropical se ha venido conformando frente a las costas de Venezuela. Con base en la información del Centro Nacional de Huracanes, este nuevo fenómeno se estaría moviendo en las próximas horas en dirección hacia la península de La Guajira en Colombia. La situación se suma a la intensificación del fenómeno de la Niña, provocando fuertes precipitaciones en el norte del país. El fenómeno de la Niña estará actuando en este mes generándonos precipitaciones sobre lo normal. También en noviembre, siendo el segundo mes más lluvioso del año, esperamos incrementos significativos de las lluvias en sectores de la región andina y la región Caribe. Se estima que la nueva depresión tropical pueda estarse acercando al territorio colombiano en los próximos 2 o 3 días. El Estado recuperó 187 mil millones de pesos a raíz del pago que la empresa Electricaribe en liquidación realizó de una sanción fiscal. La Contraloría General anunció la recuperación de 187 mil millones por el pago que realizó Electricaribe en cumplimiento de una sanción fiscal en la que se les reprochó que durante varios años utilizaron los recursos del Fondo de Energía Social FOES en fines diferentes. Los fondos terminaron en asuntos distintos a su misión, el subsidio del consumo de energía de la población más pobre del Caribe. El contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que es de los más importantes logros de la Contraloría General por vía de cobro coactivo. La Universidad Nacional de Colombia cumple hoy 155 años de fundada. Hablamos con su rectora, la científica Dolly Montoya, sobre lo que ha significado esta institución para la educación y el desarrollo del país. La Universidad Nacional de Colombia fue fundada el 22 de septiembre de 1967. Tiene 155 años cumplidos hoy. En la actualidad hay 57.106 estudiantes en 103 programas de pregrado, 367 programas de posgrado y 70 doctorados. Tiene 9 sedes. Por allí,
han pasado rectores como el expresidente de la República, Santiago Pérez, o el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus. Hoy su rectora es Dolly Montoya, quien dice que la universidad trasciende los gobiernos. Nosotros hemos transitado 55 gobiernos, este es el 56. Y con todos los gobiernos trabajamos siempre que sea por el bien común, no por unos pocos. Y eso es autonomía universitaria. Y también habla de cómo la universidad fue cerrada, por ejemplo, en la Guerra de los 1000 días, entre 1889 y 1902, o bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, cuando llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1953. La universidad ha sido víctima de la guerra a través de su historia, inclusive profesores que han matado en nuestros campus, estudiantes, etc. Para Dolly Montoya, la universidad es la razón de ser de la educación en el país. Es la luz del conocimiento del país. Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos. Rusia se sume en la incertidumbre y el pánico de los ciudadanos tras el llamado de Putin para reclutar a miles de hombres para la guerra en Ucrania. Rusia y Ucrania hacen el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Continúa y va en aumento la incertidumbre de los ciudadanos rusos tras el llamado de Putin para movilizar miles de personas para librar la guerra en Ucrania. Muchos de los rusos intentan huir del país, mientras otros son arrestados por ir contra la medida del gobierno, mientras en la Duma piden a los parlamentarios que cumplan los requisitos y se alisten al ejército para participar en la guerra en Ucrania. Ucrania intercambió al político prorruso Viktor Medvedchuk, detenido en Kiev hace meses, por más de 200 prisioneros ucranianos que estaban en manos de Moscú. El intercambio de prisioneros se produjo después de meses de negociaciones entre ambos países. Otro fuerte terremoto en México en la madrugada de este jueves de intensidad 6,9 dejó al menos 2 personas muertas. El epicentro se registró en Cualcomán, estado de Michoacán. Las 2 personas que fallecieron fue en la Ciudad de México, un hombre de un infarto y una mujer que se golpeó la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio tras la activación de la alerta sísmica. La encuesta de la Bolsa de Valores y Fedesarrollo revela que el 62% de los agentes del mercado esperan que la inflación este año supere el 11%. De acuerdo con el informe, la inflación mantendrá su tendencia al alza y para el mes de septiembre se estima que suba de 10,8% a 11,2%, siendo una de las cifras más altas de los últimos 20 años. El mayor costo de vida seguirá presionando al Banco de la República a subir sus tasas de interés hoy en el 9%. Se estima en la próxima junta directiva llegar al 10%, incluso al cierre del año alcanzar el 11%. Con tasas del orden del 9, 5, 10%, no mucho más de lo que ya tiene en este momento, pero sí obviamente hay una preocupación grande por el tema de la inflación. La decisión de la Reserva Federal también impulsa a la emisora a subir sus tipos de interés para evitar una salida de flujos de capitales. Para Sobancaria el nivel de tasas no afectaría a la dinámica local. El margen no va a tener un gran impacto sobre las tasas de interés internas porque eso ya estaba descontado por el mercado. La reunión monetaria del Banco Emisor será el próximo jueves. El director de la Cámara Colombiana del Cemento, Manuel Lascarro, afirmó que la informalidad en el sector está generando una evasión en el IVA. La denuncia fue hecha por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto al señalar que varios actores del sector facilitan la evasión del impuesto a las ventas por una suma cercana a los 500.000 millones de pesos anuales. La práctica se da por la informalidad que aún existe en el suministro de algunos materiales y la falta de control a proveedores en algunas construcciones. Evasión de IVA en materiales de construcción, específicamente en el transporte del concreto. A la fecha hay cerca de 50 investigaciones en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN sobre estos casos. Es un tema sobre el cual la DIAN ya ha estado trabajando, el gremio ha estado colocando algunas denuncias y lo que pensamos es que hay que ajustar un poco los mecanismos de seguimiento para que se recuperen esos dineros. La industria buscará acuerdos con el gobierno para la formalización del sector. El gobierno busca los mecanismos para extender al menos por un año más el subsidio a la contratación de jóvenes. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que los subsidios a la contratación de jóvenes se extenderían por un año más.
Estas políticas de fomento al empleo están garantizadas ya en el presupuesto nacional para el año 2023 y miraremos los indicadores y si vemos que sigue siendo exitosa, pues tenemos la capacidad, la potestad de ampliarlas por un año más. La funcionaria explicó de qué manera se entregarán los incentivos a los empleadores. Por todo empleo nuevo que se genere entre jóvenes de 18 y 28 años, pues les damos un apalancamiento o un incentivo de un 25%. Las empresas interesadas en acceder a este subsidio tendrán hasta el próximo jueves 29 de septiembre para postularse. Colombia inició las exportaciones de pimentón a Estados Unidos. La salida del primer cargamento se dio luego de cumplir con los diferentes requisitos fitosanitarios establecidos por las autoridades norteamericanas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,32% a 1.201 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 4,55% a 1.150 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 4,56% a 7.110 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo de Energías de Bogotá, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,26% a 1.916 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.379 pesos con 80 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.180 pesos y la venden en 4.270 pesos. Un euro cuesta 4.294 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 23 centavos. El azúcar se transó en 18,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83 con 50 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $90 con 31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.209 pesos. Anteriormente vivía en una invasión, le dicen aquí. Es muy difícil porque no hay alcantarillado, no hay agua, la luz es robada. Y tener un hijo, vivir en esa situación, es muy difícil por la inseguridad. Puede presentarse un tiroteo. Tener casa propia es darle estabilidad a mi hija, de un techo para estar. En menos de un año ya ella estaba viviendo en mi casa. Fueron casi 24 millones de pesos donde me decían, te los vamos a dar y te vamos a dejar la casa en tanto. Y yo, wow, ¿en serio? Cuando salgo de aquí para allá y digo, qué bendición ver esto, qué bendición que mi hija tenga la oportunidad de vivir otra cosa. Viviendo aquí, en una casa adquirida, tienes mayor seguridad, puedo tener la confianza de que la niña va a salir a jugar, qué bendición grande.